Saludos y bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Poco a poco alcanzamos el final de este primer evangelio, el libro de Mateo, capítulo 23, a 6 del final. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. Entonces no nos queda otra que imaginar que en el mismo momento y lugar que en el capítulo anterior, en el templo, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús presenta ante las multitudes a los escribas y a los fariseos como aquellos que se sientan sobre los escritos de Moisés, la ley que hay que cumplir. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todo lo que ellos ordenan conforme a la ley hay que cumplirlo, porque la ley no la escribieron ellos, es de Moisés, son las palabras y deseos de Yahvé. Pero otra cosa muy distinta son los actos de estos que ordenan, que en opinión de Jesús blasfeman, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Estos árbitros de la ley ordenan y fuerzan al pueblo a cumplir con sus obligaciones, pero parece ser que ellos no siguen el mismo ejemplo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Estos escribas y fariseos únicamente se preocupan de aparentar su devoción y fidelidad a la ley, haciendo ostentación de aquellos versículos que la ley de Moisés ordena que deben llevar siempre en sus vestidos. Estos pueden ser más largos y vistosos que los de los demás, pero de nada sirven si como ellos no los cumplen. Y aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No renuncian ni a los placeres, ni, como hemos dicho antes, a la ostentación y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres los llamen rabí, el placer ególatra de ser reconocidos por todos como sus maestros. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No caigáis vosotros en la tentación de creeros maestros de nadie, solo hay un maestro. Lo que vosotros sois, sois iguales entre vosotros, hermanos, prójimos, y lo que os iguala es el servicio a la ley. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Da la sensación de que así se hacen llamar estos, Padre, pero Jesús recrimina y advierte a los demás que Padre solo hay uno, el Dios de los cielos. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Mesías. Y este, de momento, es el versículo más destacable de este capítulo. El Padre es el Creador, Dios. A ningún otro debéis llamar así por más que se otorgue su representación en la tierra. Pero ¿a quién debéis reconocer como el caudillo, el jefe, a quién seguir, el líder? Solo a uno, aquel que sea reconocido como el Mesías. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Seguid estas indicaciones e incluso el que está por encima de vosotros acabará sirviéndoos, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. La recompensa de la servidumbre de los mansos. Humíllate y serás tú el elegido para servirme. Enfréntate a mí y te doblegaré. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Jesús acusa aquí directamente el incumplimiento de la ley por parte de estos fariseos. Sus actos serán castigados por Dios, el juez supremo. Y en un claro ejemplo de demagogia aprovecha para señalar al pueblo que si a éste no se le permite la entrada al reino de los cielos es por culpa de estos que deciden y arbitran sobre la ley de Moisés. Nos encontramos ahora con otro capítulo desaparecido, demasiados ya para que esto sea casual. A lo largo de la lectura del Antiguo Testamento tuve la sensación de que había algunos versículos que habían sido introducidos desde algún momento posterior, pretendiendo pasar como contemporáneos a los hechos que se relataban, pero en ningún momento encontré ningún texto incompleto. ¿Cuál es la causa de la desaparición de estos versículos? La desconocemos.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a ser, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Prosélito se refiere a aquel recién convertido a nuestra fe. Cuando hay un nuevo converso, estos encargados de la ley corren para hacer que éste se sume, pero las acciones de estos fariseos y escribas son tan irresponsables y contrarias a la ley que cualquier conversión ejecutada por estos resulta prácticamente herejía. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe! Jesús acusa a estos de haber caído en la usura, de dar más importancia a los bienes materiales que a los simbólicos. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? Según la ley no hay duda. También todo el que jure por el altar nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él debe. Aquí ocurre lo mismo. Recordemos que de todas las ofrendas los sacerdotes se quedan la mejor parte. Parece ser que estos le dan más importancia a lo que se ofrece que al altar. El altar también es sagrado, divino. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues igual que antes, según la ley, no hay duda. Así pues, el que juró por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el altar es el que lo hace correctamente, y el que juró por el santuario jura por él y por el que habita en él. El que jura por el santuario es el que jura directamente en nombre de Dios, que es quien habita en él. Y el que juró por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Vale más jurar sobre la fe que sobre lo material. El juramento también está descrito en la ley de Moisés. Cualquier palabra que se haga en nombre de Dios significa juramento de obligado cumplimiento, imposible de renunciar a él o de desdecirse. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar aquello. La hipocresía de estos fariseos y escribas, los funcionarios del templo, la describe Jesús señalando que únicamente se acogen a la ley para aquello que les conviene, el diezmo, los beneficios. Eso sí lo cumplen a rajatabla. Todo lo contrario de lo que hacen con las demás obligaciones que les pueden llegar a suponer un cierto esfuerzo y responsabilidad. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis un camello. Vosotros que deberíais ser el ejemplo, los guías del pueblo, os fijáis en nimiedades y obviáis la blasfemia y la herejía cuando os conviene. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! Podemos comprobar que Jesús vuelve a utilizar las metáforas para señalar la culpabilidad de estos sacerdotes, fariseos y escribas. Aquí claramente hace alusión de nuevo a la apariencia de estos grandes hombres, impolutos por fuera, pues sus ropas son sagradas, pero corruptos por dentro, sucios. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa para que también lo de fuera sea limpio. Actúa con rectitud y corrección para que seas visto como un ejemplo puro y limpio por los demás. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Vuestra virtud no la muestra vuestra apariencia, sino vuestra intención, vuestros actos, vuestros pensamientos, y estos son inmundos. Así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Todo esto debemos ser conscientes de que lo está diciendo Jesús delante de estos sacerdotes, hombres santos que representan la autoridad de Dios en la tierra, alguien a quien la ley obliga a respetar, los encargados de interpretarla y de impartir justicia, en una ciudad además capital, romanizada,
que significa que a más de la guardia judía está ocupada y vigilada por los soldados de Roma. Este rebelde ha entrado como mínimo 2 veces a la ciudad causando tumultos, incluso destrozos en el lugar más sagrado, el templo. Cada vez ve más clara su intención de ser reconocido como un nuevo Moisés. Su estrategia y modo de actuar es prácticamente calcado. Actos mágicos, milagrosos, que le pueden llegar a atribuir un origen divino, y la demostración de su invulnerabilidad ante cualquier insubordinación a la autoridad vigente, aquello que todo el mundo teme. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Esto también es algo que la ley no permite: rendir culto a cualquier tipo de imagen, que se adorne ningún tipo de altar o sepulcro. Y decís: si estuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. Criticáis abiertamente aquello que hicieron vuestros antepasados, concretamente con estos profetas. Algunos de ellos fueron ejecutados. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Una de las bases de la ley de Israel es que el pecado no es personal, sino generacional. Esta es la razón por la que cuando uno peca, la ley castiga a toda su descendencia. Al señalar Jesús a estos como los descendientes de quienes ejecutaron a los profetas, les está imputando el crimen. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Cuando hemos leído algo sobre la medida, ha hecho referencia sobre algún recipiente a partir del que se mesuran raciones e incluso cantidades que se deben donar, por ejemplo, como ofrenda al templo. Ahora es probable que esto sea utilizado como una metáfora. La medida que mesura la capacidad de perdón de vuestros actos ha llegado al máximo. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo pensáis escapar del juicio del infierno? El discurso de Jesús ha pasado de ser recriminatorio a la exaltación. Es probable que en la situación que parece que nos podemos encontrar en el templo rodeado de su multitud, pretenda agitar a la gente contra estos fariseos y escribas. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Seguro de sí mismo y confiado de que tiene la situación a su favor, se atreve por fin en público a declararse divino. Este yo es él, el encargado de enviar a la tierra profetas, sabios y escribas, a quienes vosotros, a los que os acabo de llamar herejes, pecadores, asesinos, mataréis, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Vosotros seréis juzgados en el infierno, no solo por vuestros crímenes y los de vuestros antepasados, sino por todos los que murieron siendo elegidos de Dios, Yahvé, yo. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. De cierto os digo yo que me he declarado Dios, por lo tanto esto puede ser cogido e interpretado como un juramento que esta amenaza es inminente. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis. Jerusalén, Jerusalén, que no sé si te llamas Jerusalén o Jerusalén, culpable no solo de no reconocer a los enviados de Dios, sino de ejecutarles. Yo te quise perdonar que te unieras a mí, pero tú seguías haciendo caso omiso a la ley. He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Yo, Dios, el mismo Dios de Moisés, que decidió en el desierto abandonar a los liberados, esclavizados por él, a causa de su desobediencia, aquí vuelvo a hacer lo mismo con vosotros, os abandono. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.
Igual que Moisés os dejo desamparados. Mi palabra es ley. Esto es un juramento que hago en mi nombre. Ya no volveré. Bueno, solo si vosotros mismos reconocéis que yo soy aquel al que debéis servir. Entonces, vale. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.